Muy buenos días a todos nuestros amigos que se conectan semana tras semana desde diferentes partes del mundo. Estamos ya en más de 18 países gracias a Roku TV, donde usted nos ha dado la preferencia. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y ahora estamos dando la bienvenida a Latin Business Show. Hoy tenemos un invitado espectacular que justamente está representando a nosotros los latinos aquí en Florida, en Miami básicamente, de lo cual vamos a hablar un poquito de su trayectoria y en cómo y en qué nos está, en qué nos está apoyando a nosotros aquí. Vamos a dar la bienvenida a John Moreno. John Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Isabel, y buenos días a toda la audiencia de Latin TV Business Show. Un placer estar aquí con ustedes y contigo aquí hablando de la historia de John Moreno Escobar, un poquito de cómo estamos creciendo los latinos en Estados Unidos y aquí en el sur de la Florida. Buenísimo. Permíteme presentarte, por favor, John. Segura. John Moreno Escobar es emprendedor ejecutivo del área Not Profit y ahora candidato para la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de Broward County. John, coméntanos un poquito, Not Profit, para las personas que nos ven de diferentes partes del mundo, también se llama como ONG, o bueno, más o menos va en esa línea que es una no profit, pero justamente él nos va a ir detallando poco a poco ahora aquí en la entrevista. John, ahora ahora ya tú estás a un nivel que muchos que hemos emigrado quisiéramos estar, pero al principio, cuando tú llegaste, cuéntanos un poquito sobre John. ¿Quién es John? ¿Hace cuánto tiempo llegó aquí a Estados Unidos? ¿Cómo fue tu trayectoria aquí, por favor? Bueno, yo soy oriundo de Colombia. Yo nací en Bogotá. Soy Rolo, así nos dicen a nosotros, a los que nacimos en Bogotá. Sí. Nací en Colombia, en Bogotá, y bueno, duré 18 años de mi vida en Colombia. Nací en una familia muy humilde. Mi papá fue siempre emprendedor, mi mamá también. Tuvimos un negocio familiar por mucho tiempo por parte de la familia de mi mamá. Mi papá fue uno de los primeros colombianos en crear un emprendimiento alrededor de tecnología en Colombia. Y pues estuve muy envuelto en esto del emprendimiento y de crear cosas nuevas desde los 9, 10 años, y creo que eso se me quedó mucho en mi cabeza ya después cuando contemos la historia de todas las cosas que hemos creado, porque no he sido solamente yo, hemos siempre tenido un equipo. Creo que eso fue parte de mi crecimiento como persona adulta, ¿no? Haber tenido esa exposición desde muy pequeño a tantas cosas de emprendimiento, pero también pues hubo momentos muy difíciles. Al fin de cuentas, después de que me graduó del colegio, voy a la universidad en Colombia, voy a la Universidad Externado. Para los que están en Colombia, los que saben de Colombia, pues es una muy buena universidad, pero definitivamente sentía yo que no venía de una comunidad en la que mis compañeros de universidad tenían experiencia viajando al exterior, tenían otro idioma, hablaban inglés, francés, bueno, era otra comunidad muy diferente, y pensé yo que la mejor forma de yo poder nivelar esa competencia que tenía muy sana con mis compañeros de la universidad era salir del país. Así que en el 2003 decido salir de Colombia y me vengo para Estados Unidos. Llegué a Nueva York, a la Gran Manzana. Creo que es la mejor universidad de la vida, es llegar a una ciudad como Nueva York. Y en Nueva York comencé como cualquier otro inmigrante. Llegué a la casa de mi tía, María Cecilia Moreno, quien me recibió. Nosotros vivíamos 4 personas en un apartamento de un solo cuarto, con 2 perros. O sea que era una cosa bien compleja para mí cuando yo tenía todas las comodidades en Colombia. Tenía mi propio cuarto, no tenía que compartir el baño cuando me bañaba porque pues era solamente mi hermana y yo. Mi mamá tenía su baño privado. Entonces eran cosas muy complejas como inmigrante llegar a compartir tantas cosas, pero definitivamente lo que sí nunca faltó en esa casa donde mi tía fue el amor, fue
la comprensión, fue el empuje, y lo primero que ella hizo fue, si no aprendes el idioma no vas a poder ser nadie en este país. Y eso siempre se lo digo a todas las personas que hablo y en las charlas que doy, es muy importante que nuestra comunidad migrante entienda que el idioma inglés es súper importante. Entonces, nada, me metí a unos cursos de inglés y ahí comencé mi carrera educativa. Vamos a parar un poquito aquí, vamos a darle pase a lo que acabas de comentar. Es muy importante porque muchas personas que emigramos aquí, al principio, como dices tú, nos toca dormir 4 o 5 personas tal vez en una habitación, y cosa que a veces es un poco difícil porque pues en nuestros países por lo menos a veces tenemos nuestra propia habitación, dependiendo de, y son la cultura, el tema del idioma que tú comentas, que también conmigo fue muy fuerte, y con muchas personas que te están viendo ahora mismo y entienden la importancia. Justamente mi tío también me dijo, aquí si no aprendes inglés, no vas a avanzar. Entonces en esa trayectoria estoy. Hablo ya cada día mejor, pero bueno, ahí vamos. John, entonces tú tuviste la oportunidad, vamos a decir, la oportunidad de ir a Nueva York y vivir con tu familiar, porque también hay muchas personas que llegan y ni siquiera tienen un techo donde acomodarse, o por lo menos un familiar que lo pueda recibir. En esta experiencia que tú tuviste llegando a Nueva York, ¿qué es lo que más puedes resaltar porque tú llegaste, empezaste a trabajar? ¿Cómo fue todo el background, todo el proceso? Sí, fue bien complejo, fue bien complejo. Yo nunca he tenido, mi papá siempre dijo, el trabajo nunca es deshonra, o sea que nunca lo pensé dos veces si me tocaba ir a hacer lo que tenía que hacer para poder trabajar, pero comencé muchos trabajos muy humildes, ¿no? Trabajé como persona que daba o entregaba almuerzos como delivery boy en Manhattan, en una cicla prestada de un restaurante. Duré ahí unos días, la verdad era que tampoco duraba mucho tiempo. Hay una historia muy bonita, era que cuando yo llegué a Nueva York, yo tenía clases de inglés en la mañana y después hay una calle muy famosa en Nueva York que se llama la Roosevelt, que para los que están en Nueva York o los que conocen Nueva York saben que es como la calle de los inmigrantes, y mi tía vivía en la calle 52, ¿vale? Eh, yo caminaba todas las cuadras hasta llegar hasta la calle 82, o sea, casi 30, 40 cuadras, para llegar a donde era la comunidad como de hispanos. Ajá. Y ahí había un centro de una señora hispana con la que todavía me hablo, y su mamá, que tenían una agencia de empleos. Y tú pagabas $100 y ellos te tenían que conseguir un trabajo. Entonces yo terminé trabajando en restaurantes haciendo ensaladas, en restaurantes haciendo los deliveries, en restaurantes lavando los platos, o sea, de todo. Y siempre volvía como a los 2 días y decía, no, eso no me gustó. Pónganme en otro trabajo porque eso no me gustó. Y ellas eran como, yo me la pasaba ahí, nos volvimos muy buenos amigos. Después trabajamos juntos en otros proyectos ya cuando yo me gradué de la universidad, pero muy interesante que después terminé yendo a un restaurante en Manhattan a trabajar como busboy, que son las personas que ponen el agua en las mesas. Después me subieron a que hicieran los cafés, que porque era colombiano que debía saber cómo hacer los cafés, pero era una máquina expreso gigante italiana, no tenía ni idea cómo funcionaba. Gracias a Dios tuve un amigo, un señor ahí que llevaba mucho tiempo en el restaurante, que me ayudó a aprender a cómo hacer los cafés, porque eso aparecían tiquetes y tiquetes y tiquetes y yo ya estaba colapsado. Y eso fue una experiencia linda porque también me enseñó que a pesar de que no sabía cómo trabajar o hacer el trabajo, habían personas que te apoyaban sin conocerte, ¿no? Sí. Y sabían cómo era tu historia porque ellos también la habían vivido. Eso era algo muy interesante. Y de ese restaurante salí un día porque tuve un altercado con el dueño. El dueño, una persona se le regó un vino, yo decidí coger las servilletas, que supuestamente eran las servilletas pues del restaurante, para cubrir el vino que se había quedado en el piso, y el señor me pegó un grito terrible. Y la persona que estaba al lado mío, que fue la que se le regó el vino, pues le dijo como no lo trate así, y yo como, ya van a aprender de mi historia, como buen revolucionario pues de no quedarme callado, le dije que no me tenía que hablar así. Llamaron a la policía,
Yo no me fui de ese lugar hasta que no me pagaran lo que me debían de mi trabajo. Pero fue una experiencia también muy linda porque aprendí que a pesar de que era inmigrante, de que era estudiante internacional y de que, entre comillas, no podía trabajar, pues igual la policía vino y me ayudó a mí a que mi empleador en ese momento me diera mi salario en cash y yo pudiera irme. Y trabajaba muy duro en ese restaurante, trabajé ahí como unas 3 semanas y después ya tuve un trabajo constante trabajando para una sinagoga judía en sus fines de semana, en sus fiestas. Y ahí, bueno, me dijeron, tienes una mesa. Yo en ese restaurante hacía 15 mesas y en la sinagoga me tocaba una mesa y ganaba mucha más plata. Entonces yo era feliz porque me iba muy bien y me ayudaba a pagar mi universidad en esa época. Así fue los trabajos con los que comencé y fue una experiencia muy linda que me enseñó muchísimas cosas de la persona que soy yo ahora. Sí, lo que comentas, pues vas aprendiendo como muchos que llegamos, pues vamos empezando de abajo, y vamos avanzando, y bueno, llegaste, te tocó una mesa ya, entonces tú estabas súper ya Ah, feliz porque de 15 mesas a una mesa es como se dice, calidad y te recibías más tips o más propinas, que lo decimos en Sudamérica también, me imagino, me invento. sí, sí, sobre todo era, bueno, eran 15 meses, me tocaba estar pendiente, igual ya comencé a hablar mucho más inglés, entonces podía atender las órdenes, ya me volví mesero y cuando te vuelves mesero, pues las propinas, las primeras van para ti, después van para el busboy, la persona que te está ayudando, y eso me ayudó muchísimo. Después me pusieron en la estación de cortar carnes, o sea, pasé por todas las estaciones hasta que llegué a un punto en el que me pusieron, fue una historia muy linda también, que durante el verano, pues en Nueva York está el US Open. Entonces yo apliqué para un trabajo en el US Open y me fui para allá donde un amigo que me dijo, más, están dando trabajos en el US Open, voy a averiguar que es muy bueno durante el verano, son solamente como un mes y medio y te va muy bien. Y me fui, Isabel, y a todos los que están viendo esto para contarles la historia, me fui para allá y me dieron el trabajo, me dijeron el otro fin de semana comienzas, y yo, bueno, no sabía para qué era, ¿vale? Yo solamente apliqué, no. Llegué el día del trabajo, me habían dicho que me tenía que ir en una corbata, como un tuxedo, una corbata blanca, negra con camisa blanca. Llegué allá al estadio, al estadio, bueno, al complex del US Open, a un sitio, me entregaron ya, mi assignment era en un consignment de comida dentro del estadio. Entonces yo, bueno, pues, ¿qué será? Servir gaseosas, papas, no sé qué. Bueno, pues me dijeron, ¿usted qué sabe hacer? Y yo, bueno, lo que me pongan a hacer, la verdad. Me dijeron, ok, entonces usted habla inglés. Y yo, sí, yo hablo inglés. Ok, lo vamos a poner en el bar. Entonces me pusieron en el bar y yo nunca había hecho nada de bar. Nunca había hecho nada de bar. Y entonces, nada, me tocó aprender a hacer bueno, que además es muy chistoso porque después de muchos años terminé yo en un VIP room con la persona que era yo, me veía mucho en esas personas, una persona que me hacía la bebida del US Open. El US Open tiene una bebida muy famosa que es un vodka que se hace con el vaso conmemorativo del año del US Open. Y a mí me tocaba hacer eso ese año, me tocaba entregarles los vasos conmemorativos y no me acuerdo cuánta plata, Isabel, me hice en propinas. O sea, tenía una caja de zapatos y llegaba todas las noches a guardar mis propinas y cuando terminé el US Open ese primer año, creo que si no estoy mal, me hice casi $5,000 en propinas. Wow. En un mes y medio. Fue muy chistoso además porque después me metieron a trabajar en las fiestas privadas y todos pensaban que yo era bartender, yo no sabía. Yo tenía una amiga mía, muy buena amiga, mi mejor amiga que se está viendo este programa, se llama Sonia Sendoya en Nueva York. Le mandé un mensaje porque me mandaron en un full bar y una señora me pidió, yo en mi ignorancia, me pidió un Bloody Mary. Yo no sabía que era eso, yo nunca lo había escuchado en mi vida. Y la señora, ok, y entonces yo llamé a mi amiga, yo, hey Sonia, ella también es colombiana, y yo, mira, estoy aquí, no sé qué es un Bloody Mary, y entonces ella por el teléfono me fue explicando cómo hacer el Bloody Mary, y después ya me volví muy, muy crafty, comencé a ver videos en YouTube y a mirar vainas, y me volví bartender. Ese fue mi último trabajo que tuve en esa área del servicio a clientes, bueno, a personas, de hospitality o hospitalidad, que trabajé en Nueva York. Fue el US Open y fui bartender en fiestas donde estaban el alcalde, ¿no? Y yo servía, yo me mentalizaba siempre, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y bueno, hace ya 7 años, 8 años, si no estoy mal, hace ya
8 años que fui a un VIP room, que alguien muy generosamente me dio el acceso y estuve ahí. Fue como un déjà vu, no un déjà vu, como una visión, ¿no? De que esa era la persona que estaba yo ahí. Me acuerdo muy bien que le di un tip como de $100 al muchacho y le dije, yo sé lo que tú estás haciendo, sigue trabajando. Muy importante que siguiera, ¿no? En su estudio, y me comentó que estaba estudiando también en CUNY, que esa es la otra historia, la historia de la educación, que también vamos a tener tiempo de compartirla, me imagino. Ajá. Ay, qué linda historia, de verdad, porque sí, a muchos nos ha tocado estar primero en bueno, en este caso puntual tuyo, pues tú estuviste como bartender, y Aprendiendo. aprendiendo, y después tú querías o soñabas estar en algún momento como cliente y que te atienda otra persona. Entonces, y tú al reconocer a esa persona también darle el tips, el ánimo, no solamente el tips, el ánimo, las ganas de decir, yo sé lo que tú estás haciendo, sigue adelante, pues definitivamente es en ese momento cuando nosotros estamos en ese proceso, porque es un proceso, para todas las personas que migramos es un proceso, pues esas palabras realmente te llenan muchísimo y como que te dan fuerza, energía y dices, wow, sí, creo que lo estoy haciendo bien, gracias. Entonces, definitivamente que nosotros valoramos mucho esas palabras de aliento en esos momentos tan difíciles que estamos pasando o en esos procesos que nosotros estamos pasando. Y no todo fue fácil, ¿no, Isabel? No todo fue fácil. Qué pena que te interrumpa, no todo fue fácil. Hay momentos muy difíciles en los que piensas que no, ¿por qué me vine para acá? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Yo tenía muy claro que mi objetivo, mi sueño americano siempre fue la educación. Yo lo vi muy fácil, o sea, lo entendí muy fácilmente cuando llegué a este país y me di cuenta que la educación era lo que equilibraba el ser inmigrante, el ser hispano, el tener un segundo idioma, era la educación. O sea, cuando llegas al nivel, un nivel cierto de educación, o estás expuesto a muchas cosas profesionales, ese yo pienso que es lo que nos nivela con los americanos o con las personas que nacieron acá. Siento que la educación era mi sueño americano y bueno, ya hablaremos de la educación, pero no fue fácil, o sea, sentí discriminación, llegaba a mi casa exhausto de todos los trabajos que tenía, o sea, definitivamente no fue fácil y el idioma, sí creo que tuve una facilidad para el idioma, lo aprendí al principio, antes de las clases lo aprendí viendo televisión, aprendía los closed captions de las películas y veía los closed captions en el televisor y mis primos me corregían, que era muy importante, me daba mucha rabia como cualquier otro líder, pues me daba mucha rabia que me corrigieran y yo, oh, estos manes, ¿cómo me corrigen si mi inglés es perfecto? Pero no era perfecto. Y eso también es importante, aprendí muchas cosas también de cómo ser líder en ese sentido, de poder contener esa frustración de querer hacer las cosas bien y no poder porque era un proceso, como tú dices, de aprendizaje. Sí, definitivamente. Y John, entonces, bueno, ya lograste estar, bueno, ya llegaste al tema de estar de bartender, llegaste a estar como cliente. ¿Hay algo más que nos quisieras contar en esa transición o para pasar al siguiente tema? Bueno, no, lo último fue que la última historia ahí para contarles rápido es que antes de ya tener un trabajo formal fui a trabajar al edificio de JP Morgan Chase en la ciudad de Manhattan, en el 50º piso. Fue mi última experiencia como mesero. Trabajaba en el 50º piso donde conocí al presidente que ahora es el chairman de JP Morgan Chase. Estuve parado escuchando a presidentes, a vicepresidentes, a ministros, teniendo reuniones privadas y yo sirviendo los courses que teníamos que servir. Y eso también fue una visualización. Y otra vez pasó que después de muchos años terminé subiendo al 50º piso a un evento de networking con JP Morgan Chase y me acuerdo muy bien que vi a la persona que manejaba todo lo de los servicios de meseros y lo saludé y se quedó así como, Johnny, ¿tú qué haces acá? Después como de, no sé, como unos 7 años también. Y dije, bueno, pues yo seguí mi camino, o sea, esto era una parada. Yo siempre digo a la gente, piensen que eso es una parada en su proceso, que me pareció muy lindo lo que dijiste, es un proceso, es un proceso largo y hay que mantener
la cabeza muy enfocada en lo que uno quiere hacer. Eso fue como el final, yo creo, de todo eso. Después terminé trabajando en una pizzería con la que también pagué mi educación, pero hice muchos trabajos. Nos podríamos quedar aquí una hora hablando de todos los trabajos que hice en Nueva York, pero aprendí muchísimas cosas. Creo que la gran universidad de mi vida fue esa ciudad. Buenísimo. Otra cosa que les quiero comentar, por ejemplo, hubo una etapa de mi vida donde yo vendía tazas y polos, pero yo lo vendía desde una manera tan feliz, porque yo en ese momento, o sea, en mi mente, yo no estaba vendiendo tazas y polos, o sea, yo estaba juntando el dinero para algo que yo quería realizar, que era un curso de transformación personal que fue muchos años atrás, y entonces yo ya tenía, o sea, si bien cierto, vendía las tazas y polos en ese momento, pero en mi mente yo ya estaba o sea, participando en ese curso, o sea, viviendo la experiencia y todo lo demás, y eso es lo que siempre digo, o sea, en el momento, hay momentos difíciles o procesos difíciles en la vida, que si, tal vez en estos momentos estás haciendo un trabajo que no te gusta, o sea, piensa que ese trabajo te está dando la oportunidad para llegar a donde tú quieres llegar, o sea, si piensas de esa manera, no vas a estar frustrándote en lo que estás haciendo en ese momento, sino ya tu mentalidad está en lo que tú quieres lograr en el futuro y en tu visualización, como dice John. John, entonces, llegaste a la Gran Manzana, hiciste varios trabajos. Nos comimos la Gran Manzana, no la comimos. Entonces, hiciste varios trabajos, como muchos. Nos discriminaron por el idioma, por no hablar el inglés, o muchas veces por ser latinos, dependiendo del lugar donde te encuentres. Después, ¿qué fue de John? ¿Cómo llegó ahora a tener el not-profit? ¿Cómo fue todo este proceso, por favor? Nada, entró a la universidad pública de Nueva York, CUNY, que es la universidad pública más grande de los Estados Unidos. Tiene aproximadamente casi 775,000 estudiantes, según el último número que vi. Yo creo que ya habrán pasado ese número hace rato. Y fue también otra experiencia muy chévere porque entro a una universidad comunitaria y comienzo a estudiar. Por supuesto, me dan palo con el inglés. Entro a clases de finanzas, de negocios, y me toca hacer ensayos, me toca hacer presentaciones y fue muy fuerte. Tuve un profesor que fue un muy buen mentor mío, que fue el profesor de negocios que me corregía y me ponía rojo en todos los papeles y me desesperaba. Yo, Dios mío, ya no sé qué más escribir, no sé cómo escribir. Todavía pienso que tengo mucho que aprender con la gramática. Soy terrible escribiendo todavía, pero pues terrible, y la gente me dice que sí, que lo hago perfecto, pero yo sí me siento terrible, a veces me toca corregir 300,000 vainas. Pero después de que me gradué ahí, hice 2 años de administración de negocios con un minor, una especialización en política latinoamericana, porque siempre me ha apasionado la política, sobre todo la política en Latinoamérica, entonces tuve una especialización en eso. Después de eso voy a la universidad de 4 años, a la universidad se llama Baruch College, que es el Harvard de CUNY, así es como lo llaman. Entro a la universidad y ahí pasa algo súper, súper chévere, y es que entro a la otra pasión de John Moreno Escobar, que es el fútbol. Yo en Colombia jugué fútbol toda mi vida, llegué a jugar en las divisiones inferiores de varios equipos, y como no había podido hacerlo, o sea, jugaba como esporádicamente los fines de semana, pero no tenía algo así muy, muy, muy como profesionalizado. Terminé entrando al equipo de fútbol de la Universidad de Baruch en CUNY, y ahí creo que transformó mi vida a otra parte de lo que viví en Estados Unidos, que fue eso de compartir con otras personas americanas y no americanas, inmigrantes, en algo deportivo, competitivo, que era el fútbol, ¿no? Y eso me ayudó mucho a aprender muchas cosas. Fui senador del gobierno estudiantil, fui parte de una organización colombiana de la que después fui presidente nacional, que se llama Por Colombia. Comencé a aprender muchas más habilidades blandas que me ayudaron muchísimo para ahora cuando me vuelvo ejecutivo. Pero en el segundo año de mi universidad decido abrir mi primera organización sin ánimo de lucro, que se llama Latino Youth for Higher Education Program, o como Juventudes Latinas para la Educación Superior, y comenzamos a trabajar con comunidades inmigrantes en Nueva York, y esa es mi primera experiencia como emprendedor. Duramos ahí 4 años, ahí es donde conozco a mi mejor amiga, a mis 2 mejores amigas de toda la vida,
que me ayudan en ese proceso. Y bueno, esa organización fue de verdad el catalizador para crear otras cosas más adelante. Ya a los 2 años después de que salgo de esa organización y termino mi graduación como profesional en asuntos públicos y otra especialización en política latinoamericana, termino reclutado por una compañía de tecnología y de educación que en ese momento se llamaba New Futuro, y ahí creo que ya fue mi experiencia profesional mucho más fuerte. Viajo por todo el país ayudando a la comunidad inmigrante, específicamente hispana, a prepararse, aplicar y pagar para la universidad. Conozco muchos presidentes de muchas universidades, conozco todos los sistemas de educación de la mayoría de educación pública, el de California, el de aquí del sur de la Florida de Miami, el de Broward, el de Houston, Texas, el de Chicago. ¿Cuál me hace falta? Creo que son los que conocí o los que he conocido más cerca. Y pues eso es el catalizador otra vez de esta es mi pasión. Mi pasión es ayudar a jóvenes hispanos, a sus familias, a que entiendan cómo la educación puede ser el gran diferenciador para el éxito de ellos. Y esa se vuelve mi pasión. Y llevo ya aproximadamente 12 años como ejecutivo. He creado fondos de educación para becas para estudiantes hispanos, estudiantes indocumentados en Estados Unidos. Terminé trabajando como ejecutivo en la Universidad Pública de Nueva York, así hice como dicen aquí, un full circle, desde el Community College, la carrera profesional, hice mi maestría de Administración Pública en la Universidad Pública de Nueva York y después termino trabajando en la Universidad Pública de Nueva York en la parte central como el director, como el gerente de asuntos de iniciativas urbanas de la universidad y comienzo también a ser el primer latino en muchas cosas, ¿no? El primer latino ahí, el primer latino en un non-for-profit ayudándole a los hispanos, el primer director ejecutivo de un fondo de becas para estudiantes colombianos inmigrantes. Entonces fue una experiencia increíble y todo pasó en el transcurso de 5 años. O sea, mi carrera sí subió como un rocket launch y en 5 años creo que tuve toda la experiencia muy joven, además tenía menos de 30 años y ahora tengo 38 y bueno, ahora estoy involucrado también en la educación, que ha sido mi pasión siempre. Ok, John, hay que comentarles a las personas que también nos ven si es cierto, aquí hay muchos latinos que no cuentan pues con los papeles, entonces no por ello no puedan dedicarse a estudiar o tengan que dejar de estudiar o tengan que dejar ese privilegio de estudiar. Más o menos cuéntanos un poquito a grosso modo cómo era ese trabajo tuyo. Sí, bueno, estaba como en 3 partes, ¿no? Primero eran los estudiantes que existían o que existen en nuestro sistema de educación escolar y poderles explicar a ellos que ellos tenían acceso a la educación superior sin importar de su estatus migratorio, ¿no? Entonces, ellos encontraban que eran lo que nosotros llamamos dreamers o estudiantes sin documentos y lo encontraban en 11º, 10º grado y decían, no, ya no quiero ir a la universidad porque no voy a poder ir porque no tengo documentos. Y lo que nosotros hacíamos era educarlos de que sí, ustedes pueden ir y educar a sus padres a que sí, su hijo o su hija puede ir a la universidad y es posible. Hay becas, hay acceso, hay unas universidades que no miran tus documentos, puedes seguir estudiando, puedes seguir siendo exitoso con tu estudio después de que te gradúes de la universidad, del colegio. Después era ya la experiencia de los padres, ¿no? De esos mismos que querían también volver a la universidad o querían hacer unas clases de inglés, unas clases de profesionalización, también se les daba la información sobre cómo hacerlo en su idioma, en español y también en inglés. Entonces ha sido, porque todavía lo sigo haciendo, ha sido una experiencia muy linda y espero seguir haciéndolo por muchos años más porque me parece que es extremadamente importante. John, ¿esta es tu profit o esta es la que tú trabajabas para otra empresa? Han sido muchas en la que estoy en este momento. ¿Qué es que es un non-for-profit, es una fundación, se llama la Fundación YB o la Fundación YV pequeña. Nosotros trabajamos ya 6 años trabajando con comunidades vulnerables, ayudándoles a los estudiantes no solo a cómo conseguir oportunidades para ir a la universidad o a cualquier otro programa después de la secundaria,
sino también a enseñarles un poquito sobre las carreras de tecnología que existen. Tenemos una combinación bien interesante entre lo que es después de la secundaria, lo que es tener un trabajo en tecnología, y también ahora lo trabajamos porque tenemos un fellowship o un grupo de liderazgo con jóvenes aquí en el área de Broward, en el sur de la Florida, en donde les enseñamos primero a ser personas, porque el gran error que encontramos nosotros como líderes de nuestra fundación es que muchos de nuestros jóvenes y sus familias tienen unas presiones sociales muy fuertes y piensan que ir a la universidad es ser exitoso, piensan que tener dinero es ser exitoso, piensan que tener un Ferrari parqueado en el parqueadero es ser famoso, es ser exitoso. Entonces, eso no es verdad. El ser exitoso es saber quién eres tú. El ser exitoso es saber cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos, cómo estás gastando tu dinero. Eso es ser exitoso, es poder manejar tu dinero y poder crear riqueza para que cuando tus hijos estén después más adelante, ellos puedan tener esa riqueza y disfrutarla, y ellos puedan entender que es algo generacional. Lo que se llama la riqueza generacional, que no creamos en nuestra comunidad latina y negra y migrante, y nosotros por medio de nuestra fundación intentamos educarlos primero en eso, en cómo ellos pueden ser líderes, entendiendo cuáles son sus valores, cuáles son sus retos y cuáles son sus áreas en las que tienen que mejorar, y también cuáles son sus valores como personas, cuáles son las cosas que hacen bien y cómo lo pueden seguir perfeccionando. Sí, porque algo bueno, muchas veces aquí las personas que trabajan en el campo también no tienen idea de que ellos puedan tener la oportunidad de estudiar, puedan seguir. No solamente estamos hablando pues como en nuestros países que es primaria y secundaria, sino aquí es todo un proceso de que no puedes seguir estudiando en la universidad, puedes seguir preparándote, puedes seguir avanzando si es que tú lo deseas. No necesitas, no es necesario pues tener papeles, sino es necesario sí tener ganas de superarse. Ha sido un proceso también no fácil poder contactar a estas personas y que ellos sigan estudiando, ellos quieran seguir avanzando. No, es una prioridad. Nosotros viajamos, bueno, yo he viajado, digo nosotros viajamos porque lo hicimos al principio con la primera organización en la que trabajé, en la que les conté de tecnología y educación. Nos viajamos por todo el país e hicimos encuestas para los papás y los familiares, y la educación, habían dos cosas que ahora ya lo vamos a ver, o ustedes lo han visto, que es la comunidad hispana inmigrante tiene dos prioridades en su vida, o bueno, tres. Una es seguir su núcleo familiar. O sea, la familia es algo increíblemente importante en la comunidad hispana. Ese núcleo familiar, eso que se llama en inglés como la tribu, pues ese grupo que te ayuda, que aquí en Estados Unidos es más como los amigos y las personas, en nuestros países latinoamericanos y aquí las personas inmigrantes es tu familia. Y si tú te pones a pensar, invito a los que están viendo el programa, se pongan a pensar que cuál es donde se sienten mucho mejor o más felices, es seguramente cuando están con sus familiares, en un barbecue, en un parque, en un cumpleaños, en una celebración. Se siente uno en casa, se siente uno en familia. Esa es una prioridad de nuestra comunidad hispana inmigrante. La segunda prioridad es el poder trabajar y tener una economía estable. O sea, la mayoría, si no la mayoría de personas con las que hablamos siempre, tenían un trabajo, dos trabajos, sabían que era imprescindible tener un trabajo para poder crecer económicamente en los Estados Unidos y comprar una casa o tener un carro o tener una estabilidad laboral y económica. Eso era súper importante. Y la última, que tal vez es más relacionada a lo que me preguntabas, es la educación. O sea, la educación definitivamente es uno de esos pilares que nuestra comunidad hispana siempre está buscando. Entonces, cuando tú me preguntas que si era fácil o difícil comunicarnos o traer a esas personas, créeme que no. A donde hubiese un taller de educación, donde hubiese, bueno, y con comida, porque pues como buenos hispanos nos gusta la comida en los eventos, si había buena comida y había una buena información sobre educación, siempre llenábamos sitios donde les podíamos dar información. Entonces, es una prioridad la educación para nuestra comunidad. Entonces, no es tanto si ellos quieren ir, si nosotros, los que estamos involucrados en la educación, les estamos comunicando esa información para que ellos puedan venir a recibir esa información.
Sí, definitivamente eso, la comunicación. John, entonces, bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que está justamente ahora, que es tu pasión, cuéntanos un poquito porque John está, como dije al principio, lanzándose para candidato del sector 8, ¿verdad? Sector 6. Ah, sector 6, Sí, ¿verdad? sector 6. No, está bien del Cuéntanos un distrito. poquito cómo es todo este proceso para que muchas personas porque te están viendo aquí en Estados Unidos también, muchas personas que hemos migrado, muchas veces no tenemos idea de lo que nos están hablando. Entonces, y justamente yo era, le soy sincera, una de estas personas que no tenía idea de que podía votar en los colegios o bueno, para esto, John, adelante. Dale, sí, primero, antes de eso, es una decisión familiar, ¿no? Esto de entrar a la política. Siempre había estado, no alejado, sino siempre había estado conectado a la política, pero en Colombia, ¿no? Y después, hace como unos 5 años, decidí comenzar a involucrarme más acá y aprender más. Y aprendí a trabajar con muchas campañas y ayudé a muchas campañas de muchos amigos que ahora están como candidatos, como oficiales electos en diferentes organizaciones, en diferentes partes públicas. Y hace un año, bueno, ya van a ser 2 años, decidí que iba a lanzarme a la Junta Escolar. Y para que entiendan un poquito sobre cómo funciona esto de la Junta Escolar, es diferente en cada parte de Estados Unidos. Eso no sé en qué partes de Estados Unidos están todos ustedes, pero si están en la Florida sí tiene una descentralización de la educación. ¿Eso qué significa? Que aunque el gobierno de la Florida tiene un departamento de educación que maneja muchas de las dinámicas de cómo se manejan los presupuestos o cómo se maneja la política dentro de las escuelas públicas de toda la Florida, sí hay una libertad de elegir a personas por voto popular a que sean las representantes de la comunidad dentro de esa junta directiva de cada uno de los condados que existen en la Florida. Entonces, en nuestro condado, que es el condado de Broward, y para los que están por fuera de la Florida, eso es más conocido como Fort Lauderdale, la ciudad más grande. En este condado hay una junta directiva que tiene la posibilidad las personas de votar para que entren a esa junta directiva. ¿Por qué terminé hace 2 años tomando esa decisión? Porque de todo mi trabajo con una organización sin ánimo de lucro, de todo mi trabajo en la comunidad, me di cuenta que había que estar en la mesa donde se tomaban las decisiones. Y cuando me puse a mirar quiénes estaban en la mesa tomando las decisiones, me di cuenta que no había una voz inmigrante hispana dentro de esa comunidad de tomar decisiones. Y un amigo mío, que es muy famoso aquí en Florida, que es un senador de la Florida, alguna vez dijo, o estás en el menú o estás en la mesa. Y cuando no estás tomando las decisiones, estás en el menú. Cuando estás tomando las decisiones, estás pidiendo el menú. Entonces es una cosa muy diferente cuando estás en posiciones de liderazgo y decisión. Entonces decidí hacerlo. Desafortunadamente cuando decidí hacerlo tuve un percance de salud, tuve un aneurisma cerebral, tuve una cirugía de un aneurisma en la cabeza y me tocó dejar un año de reposo, de tranquilidad. Pensé que no iba a volver a lo de la política, dije lo voy a hacer más adelante, pero después tuve llamadas y llamadas de personas de la comunidad que me decían, por favor, lánzate otra vez, eres un hispano, estás metido en la educación, llevas muchos años trabajando, puedes ser un buen candidato, hazlo. Y pues bueno, le pedimos el permiso a la otra mitad, que es mi esposa, Jennifer, que si está viendo esto, le mando un beso gigante. Ella fue la que tomó la decisión en realidad, porque al final de cuentas uno puede tener esa pasión por la política, pero los que llevan más el peso es tu familia, si tienes hijos, tu esposa, tu esposo, tu pareja y definitivamente la familia en general, ¿no? Entonces mi esposa tenía que habilitarme para eso. Ella no era una persona muy aficionada a la política, ahora sí la veo corriendo, recogiendo firmas, porque estamos recogiendo firmas para entrar al tarjetón. La veo hablándole a todo el mundo, mi esposo está corriendo para el school board, se volvió, le digo yo, la gerente de la campaña sin pago como gerente, pero la gerente de la campaña. Y ha sido un proceso muy bonito y ahora la invitación es a todas las personas que viven aquí en Broward, en el distrito 6, ya para terminarles de explicar, en nuestro condado de Broward hay 7 distritos, hay 7 personas que representan cada uno de esos distritos
y después hay 2 personas que representan todo el condado. Entonces tenemos 2 personas que representan todo el condado y 7 personas que representan cada una un condado. Yo me estoy lanzando para representar el condado 6, que es la ciudad de Weston, la ciudad de Plantation, la ciudad de Davie, la ciudad de Sunrise, que es donde yo vivo, y la ciudad de Cooper City, en donde hay aproximadamente 186,000 personas habilitadas para votar, entre ellas la mayoría hispanos. Buenísimo, sí. Aquí en Florida estamos la mayoría hispanos, por eso justamente la última elección fue muy reñida, la última elección presidencial fue muy reñida aquí en Florida. Y que valga acotar antes de todo, Isabel, agradecerte a ti también que has estado involucrada como amiga y dándome consejos de cómo manejar la campaña con todo esto de los medios y esto, y hasta me regaña porque no he podido crear mi kit de media, pero te lo juro que antes de que se acabe este mes, o sea, el domingo lo vas a tener en tu correo, pero también quiero agradecerte personalmente por estar ahí pendiente y ser una consejera, porque a veces uno necesita escuchar de otras personas que tienen la experiencia. So, gracias. Un placer para mí, y yo les voy a decir desde mi experiencia por qué es un placer apoyar a John. Yo particularmente, Isabel Borden, estoy apoyando, no estoy hablando de la empresa, yo Isabel Borden, estoy apoyando a John. ¿Por qué? Primeramente, porque es latino. ¿Ok? Número 2, tiene el plan que justamente nosotros los latinos necesitamos aquí para estar como más apoyados, para sentirnos más apoyados, porque yo les voy a hablar desde mi experiencia. Yo llegué a la escuela porque tengo un hijo, fui a la escuela, no hablaba muy bien inglés, por no decir nada. Entonces tenías número uno, el problema de que nadie te hablaba inglés. Y estábamos aquí en Miami, pero en las escuelas mayormente hay de otras nacionalidades que no hablan español. Entonces, de lo que yo he vivido, estoy hablando de Fort Lauderdale, estoy hablando que estuve aquí en Hollywood también, entonces de diferentes ciudades de aquí Miami. Y también no tenía idea de que las clases o los grados son diferentes aquí en nuestro país. Entonces, todo eso fue como un choque en su momento. Entonces, si tengo la oportunidad de apoyar a una persona latina que nos va a representar, que nos va a apoyar a nosotros los latinos, ¿por qué no hacerlo? O sea, definitivamente yo sé que tal vez usted también está con la agenda saturada, pero si se da un poco de tiempo, si se toma el tiempo para escuchar la propuesta, para ver quién es John, averiguar o leer un poquito más sobre él, porque yo sé que el tiempo es aquí premiso, pero todo esto, yo estoy segura que usted también va a poderlo apoyar. Ahora, viene la campaña con fuerza. La campaña, el voto es ¿cuándo? En agosto 23. Nuestra campaña corre hasta agosto 23 y se llama un runoff campaign. Lo que significa es que si en agosto 23 los candidatos que estamos para esta junta escolar, ninguno de nosotros tiene el 50% más un voto, ajá, los primeros 2 van a una elección en noviembre. Nuestra intención es no ir a noviembre, sino nuestra intención es ganar en agosto. Tenemos 2 contendores en este momento, una persona que no conocemos muy bien, otra persona que sí sabemos que pues tiene una fuerza en una parte de las ciudades, pero sabemos en este momento, y las personas y los líderes que están viendo esto saben, que nuestra candidatura, la de John Moreno Escobar, que no es solamente mía, sino de todos los que somos parte de la campaña, es la más viable para lo que tú dices, para representar a un grupo de personas, padres y estudiantes que nunca antes han tenido una representación. Yo sería el primero, escuchen muy bien, el primer hispano, hombre, que estaría en la junta directiva de Broward County Public Schools. Y eso estando en 2022, donde 40% de nuestros estudiantes son hispanos en el sistema escolar, es algo increíble. Sería el segundo hispano en la historia de Broward County, en la historia de Broward, bueno, no el segundo inmigrante hispano colombiano, americano, en un puesto público en Broward. Antes tuvimos una colombiana que se llamaba Cindy Polo, que fue representante para el gobierno en Tallahassee, en Florida. Bueno, entonces ya saben, está él en campaña.
Yo particularmente estoy apoyándolo y también si usted puede apoyarlo, puede escribirlo en sus redes sociales, que lo vamos a dejar aquí abajo si usted nos va a ver por YouTube o si nos va a ver por Roku TV o Amazon Fire, también nos puede contactar en Google, buscan su nombre y está toda su información. John, ¿cómo votamos? Porque muchos latinos no sabemos y yo me incluyo ahí, señores. Yo sé que no todo lo tenemos que saber, a pesar de que ustedes me ven aquí en la tecnología y todo lo demás. No todo tenemos que saberlo porque aquí estamos para aprender. Cuéntanos, John. Sí, primero tienen que ser ciudadanos americanos para poder votar en los Estados Unidos. No se puede si no eres ciudadano. Segundo, tienes que estar registrado para votar. Si no estás registrado para votar, puedes ir muy fácil a Google en el estado que estés. Si estás aquí en el estado de la Florida, pones votar en la Florida. Y si quieres, Isabel, ahora les mando el link para que lo puedan añadir a la información que pongan en el YouTube, así la gente puede saber, por lo menos en Florida, en dónde puede registrarse para votar. Lo pueden hacer por internet, no tienen que ir a ninguna oficina, lo pueden hacer online, pueden bajar la foto de su ID, de su licencia de conducción, toda la información la ponen online, les va a llegar a su casa una registración donde está para votar, y cuando ya tienen esa registración para votar, lo único que tienen que ir es ir a su área de elección donde están, que en este caso sería en Broward County o en Miami-Dade, en donde en esos websites, que también les podemos poner ahí en la página de YouTube y en las otras redes, las otras plataformas, pueden ir y poner a ver en dónde votan, en el lugar de votación, en qué área están, en qué distrito, en el caso del School Board, y les va a aparecer por quiénes son las personas por las que los están representando. Entonces, quién es su presidente, quién es su congresista, quién es su senador, quién es su representante en Florida, quién es su senador en Florida, quiénes son sus jueces del distrito, quién es su representante para las juntas escolares de Broward, y basado en eso, el 23 de agosto puede ir a votar por el candidato que más le interese. Por supuesto, la responsabilidad aquí, no como en nuestros países, es que el candidato vaya y se muestre y hable con la comunidad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Llevamos ya aproximadamente 14 reuniones comunitarias que llevamos haciendo en el último mes, y bueno, llevamos muchísimas cosas en redes sociales. Cuando me vean en Instagram se van a dar cuenta que hay un montón de información para saber más sobre la campaña y sobre mi persona. Sí, aquí las personas siguen mucho en Instagram más que en otras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, John. Entonces, gracias por haber compartido un poco de tu historia, gracias por haber compartido todo lo que estás haciendo para la comunidad latina, que vienes haciéndolo no de ahora, sino muchísimos años atrás. Gracias por todo y gracias por lanzarte a la campaña para apoyar a nosotros, a los latinos. Algo corto que nos quieras comentar, John, para cerrar la entrevista. No, agradecerles al show, a ti, Isabel, por invitarme, y nada, a todas las personas que nos están viendo, solo decirles que hay que trabajar muy duro, pero al final del día, después de ese trabajo duro, se ven los resultados. Y para los que ya están en un nivel así como el que tal vez dice Isabel que yo me siento todavía como que estoy en el mismo nivel siempre, pero si están en ese nivel, solo ojalá podamos conectar, ojalá podamos conocernos y seguir ayudando a otras personas. Lo último que les digo es, cuando uno llega a cierto nivel, lo mejor que uno puede hacer es bajar y recoger a más personas para que esas personas sigan creciendo y puedan llegar a cumplir sus sueños. Así que ayudemos a otros hispanos, ayudémonos entre nosotros a que seamos una fuerza mucho más grande para poder seguir progresando en este país. Excelente, muchísimas gracias, John, y muchísimas gracias a usted que se conectó como todos los sábados aquí en Latin Business Show. Nos vemos a la siguiente semana y muchísimas gracias a todos los países que vamos a ir sacando el agradecimiento aquí durante el show. Muchísimas gracias a todos.